Pues el día de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos titulado La estrategia de nuestro adversario. Y quiero que podamos proyectar un texto que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La Escritura dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La verdad es que Satanás no está jugando. El infierno está abierto, está activo, queriendo llevarse a la gran cantidad de personas en este mundo, en ese camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción. Y también a cualquier cristiano descuidado, a cualquier cristiana que no esté velando y cuidando con temor y temblor, como dice la Escritura, su salvación. El día de hoy queremos dar continuidad a esta serie que Dios nos ha bendecido para poder entender las estrategias que el enemigo ocupa para poder echar atrás la fe de una persona que está buscando a Dios con seriedad o de un cristiano que está caminando en la brecha. Hoy, como un subtema, veremos cómo actúa el enemigo, la estrategia que él ocupa en un momento bien delicado en la vida de las personas. Cómo actúa el enemigo en el dolor, en el sufrimiento. Cómo actúa Satanás en esos momentos tan delicados. Recuerdo, para empezar, una mujer que se acercó a la consejería llorando, sufriendo. Una mujer que decía: la verdad es que me ha ido tan mal en la vida, todo me ha ido mal, he sufrido bastante. ¿Y dónde estuvo Dios en esos momentos? ¿Y dónde estuvo Dios y su consolación y ese amor del que se canta en este lugar? Y aún me decía tantas cosas de Dios. Me quedé impactado viendo a esta mujer, viendo cómo Satanás había trabajado tanto en su mente y había destrozado su corazón y la había puesto ciertamente en contra de Dios. Yo quiero decirte que Satanás no está jugando y el enemigo trabaja también en el dolor. Job capítulo 2, versículo 9, vamos a leer lo que dice la Escritura. Entonces le dijo su mujer, la esposa de Job: ¿aún retienes tu integridad? Está preguntando. Maldice a Dios y muérete. En este primer ejemplo nos centraremos en la esposa de un hombre llamado Job, no en Job, sino en la esposa. Y algo que tenemos que entender o tenemos que preguntarnos es: ¿qué llevó a esta mujer? ¿Qué produjo en esta mujer ese sentimiento para poder sentir molestia, enfado, tal vez odio y aborrecimiento en contra de Dios? Porque al final y al cabo, la invitación viene de la mujer a Job. ¿De qué? De maldecir a Dios, de morirse, de decir ya no vale la pena la vida, de decir ya no vale la pena nada. Y aún increpándolo y diciéndole: ¿dónde está tu Dios? Cuando dice: ¿aún retienes tu integridad? Es la integridad, la cercanía que Job tenía con Dios. ¿Dónde estuvo tu Dios? ¿Dónde estuvo tu Dios que es bueno? ¿Dónde estuvo tu Dios que es santo? ¿Dónde estuvo tu Dios que es justo y bondadoso? ¿Dónde estuvo Job? Evidentemente, la mujer estaba siendo utilizada por Satanás para que este hombre justo, llamado Job, retrocediera. ¿Cómo actúa Satanás en el dolor? Pero para empezar a definir qué es el dolor, traigo dos conceptos muy sencillos. El primero dice que el dolor es un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Aquí se está refiriendo al dolor emocional. Pero otro tipo de dolor también es el físico. Y dice la definición que es una percepción sensorial, localizada y subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo. Es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas, sensitivas, especializadas. El dolor puede ser en ocasiones físico y en ocasiones emocionales. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te roba y es alguien muy cercano y te defraudó,
Te duele algo aquí dentro de tu ser, pero no sabes dónde te duele. No te duele el estómago, no te duele el corazón, no te duelen los pulmones. Entonces, ¿qué te duele? Dice alguien, me duele hasta las entrañas, me duele hasta el alma. Y es el alma donde están las emociones. Lo que duele cuando un ser querido nos traiciona, cuando alguien nos afecta, cuando alguien lastima a nuestro ser querido, cuando tenemos una pérdida, una muerte significativa, o cuando tenemos dolor por cualquier otra causa o cualquier otra razón. Pero también cuando hay una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, cuando sabes que la persona que está enferma va a morir, o cuando estás viendo que muere tu familiar, es un momento en el cual Satanás quiere aprovecharse para causarte mayor dolor, o a la persona que está sufriendo en cama, para que maldiga a Dios, para que aborrezca a Dios, para que en lugar de acercarse a Dios, vea a Dios como un enemigo. Son momentos muy delicados. Ahora, levante la mano de los presentes. ¿Quién no ha sufrido en este lugar? ¿Quién no ha tenido un problema de este tipo en cuanto al dolor físico o emocional en su vida? Yo puedo decirle con los ojos cerrados, nadie podría levantar la mano. Todos hemos sufrido dolor. Todos hemos tenido este tipo de problemas, pruebas o situaciones. Y hoy con la ayuda de Dios queremos desenmascarar a Satanás. ¿Cómo actúa? ¿Cómo es su estrategia para que tú y yo no continuemos en la vida cristiana? Para esto vamos a ocupar el ejemplo que hemos estado mencionando hasta este momento, la vida de Job. Vamos a leer en la Escritura, en el capítulo 1 del libro de Job, en el versículo 1, ¿quién era Job? Dice la Escritura, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y da sus características. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, este hombre vivía en santidad, vivía apartado del pecado. Una característica impresionante, ¿verdad?, que resalta la Escritura en aquel tiempo. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, es decir, tenía 10 hijos. Empieza a hablar después de sus pertenencias, de sus posesiones. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era alguien poderoso económicamente hablando. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, o sea, no en su casa, sino en sus casas, tenía bastantes propiedades, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Eso quiere decir que este hombre estaba preocupado por su familia. No era un hombre despreocupado que tiene nada más hijos, que tiene descendencia, pero no se preocupa por ella, sino que te estás dando cuenta que es un hombre que amaba a sus hijos y a su entendimiento ofrecía holocausto y sacrificio para si quizá alguno de ellos había hecho lo incorrecto delante de Dios. Hasta aquí vamos entendiendo quién era Job. Ahora, en esta misma historia interviene el personaje del cual estamos hablando en esta serie. El enemigo de nuestra alma y el enemigo de Dios y el enemigo del pueblo de Dios, llamado Satanás. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí hacer una aclaración, porque hay gente indocta e inconstante que tuerce la Escritura y dice que Satanás también es un hijo de Dios, y no es así. Dice la Escritura que vinieron los hijos de Dios y se entremezcló entre los hijos de Dios este personaje llamado Satanás, el acusador. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás,
¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es decir, que Dios reconocía estas características en la vida de Job. Una cosa es lo que a veces tú reconoces de tu vida, o lo que tú puedes decir que eres una buena persona, o que estás buscando a Dios, o que eres un cristiano, o que eres un justo, o que te esfuerzas o le echas ganas, pero otra cosa muy distinta es lo que Dios piensa de ti. En esta situación, Dios pensaba de Job exactamente como viene descrito. Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ahora, Satanás siempre tiene esa característica de tergiversar las cosas, de torcerlas. Y en el versículo 9 dice la Escritura, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciéndole, ¿por qué le tiene Job ese respeto y esa reverencia y ese amor y entrega a Dios? ¿Será en balde? ¿Será porque sí? Porque Satanás recuerda que es un acusador. Versículo 10. No le has cercado alrededor a él, o sea, no lo has protegido, y a su casa y a todo lo que tiene, no has cuidado de este justo, para que tú veas que se cumple la Escritura, que Dios vela y acampa alrededor de los que le temen, de los justos. Al trabajo de sus manos has dado bendición, para que tú veas que el que bendice el fruto de tu trabajo es Dios. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás sigue diciendo cosas incorrectas, cosas destructivas, palabras de muerte. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y quiero hacer una pausa. Muchas personas piensan que Satanás tiene algún poder de acción como para poder provocar a Dios. Algunas personas interpretan o malinterpretan que Satanás movió la percepción de Dios, pero no fue así. Lo que Dios quería demostrar en todo el libro de Job y en toda la Escritura es que ciertamente Dios siempre está con los suyos, y aún en el dolor, yo te adelanto, Dios puede purificar y puede limpiar a una persona. Que le permita a Satanás actuar no quiere decir que Dios sea malo, sino quiere decir que eso logrará un objetivo mayor que vamos a entender al final de esta enseñanza. Porque Dios y sus propósitos son más altos que los nuestros. Esto tú y yo lo entendemos que viene en la Escritura. Vamos a seguir entonces estudiando, pero ahora vamos a ver cómo Satanás empieza a tocar aquellas cuestiones que son importantes en la vida de Job, y Satanás de la misma manera, quiero aplicarlo, va a tocar aquellas cosas importantes para ti y para mí, porque no es una enseñanza de Job, es una enseñanza de ti, es una enseñanza de mí, pero solamente estamos utilizando este libro como una referencia. ¿Qué es lo que toca Satanás? ¿Qué es lo que utiliza para atemorizarte y para llenarte de dolor y de sufrimiento? Fíjate lo primero que tocó, Job capítulo 1, versículo 13, la fuente del trabajo. El trabajo, que es una bendición, no una maldición como muchos malentienden. Dios dijo desde el principio que Adán iba a poner nombre a cada animal, y eso ya era un trabajo, y eso fue antes de la caída y antes del pecado, porque el trabajo es una bendición. Y la fuente del trabajo es una bendición, como vimos también en los versículos anteriores, que Dios respaldaba en Job, que Dios bendecía a Job en el fruto de su labor. Vamos a leer ahora sí Job capítulo 1, versículo 13.
Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, que es una tribu, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, aquí te puse en esta diapositiva algunos datos para que tú y yo podamos entender de qué estamos hablando. 500 yuntas de bueyes a $3,000 cada una aproximadamente corresponde a $1,500,000. Cada yunta contenía 2 bueyes en un yugo, con el propósito de arar la tierra. Yo quiero recordarte que en ese tiempo los bueyes en sí mismos eran muy costosos. ¿Por qué? Porque producían muchas veces su mismo costo, ya que estos eran los tractores de su tiempo. No había maquinaria y una yunta de bueyes representaba evidentemente lo que iba a producir trabajo, a lo que iba a producir dinero y trabajo para otros, y donde se sustentaba la economía en cuestión del trabajo, eran los bueyes. Y las asnas, tú y yo sabemos, ¿verdad?, que estos animales son de carga y son de trabajo. Es así como nosotros los vemos representados. $1,000 cada una, $500,000. Es decir, juntos los dos eran $2,000,000, que es una fortuna. Para ese tiempo donde había tan poquita población, donde había pocos habitantes en toda la tierra, este hombre seguramente era el más rico, si no el más rico de los más ricos de toda la tierra, y era evidente que todos conocían a Job. E imagínate que en estos momentos la empresa más importante, si tú quieres, ¿verdad?, Microsoft o Apple o alguna de esas empresas, quebrara súbitamente y que fueran destruidas todas sus instalaciones y todas sus fábricas y todas las distribuidoras, y en un instante toda la fuente de trabajo de una empresa a nivel mundial, imagínate que quedara destrozada en un instante. Ni aún así se compararía con esta desgracia que nosotros estamos describiendo. Uno de los hombres más poderosos de la tierra, materialmente y económicamente hablando, estaba perdiendo todo. Y sí, tú lo entiendes, Dios lo estaba permitiendo. No incrementará Satanás en tu corazón el día de hoy decir, sí, yo sabía que Dios es malo, sí, yo sabía que Dios no hace las cosas bien o perfectas. Más bien, queremos que sea avergonzado Satanás y que tú entiendas que su estrategia es sucia. ¿Cuántas cosas habrán pasado en la mente de Job? ¿Cuántas cosas habrán pasado en la mente de los vecinos y de la gente alrededor? ¿Cuántas cosas pasaron por la mente de la esposa de Job? Empezó a ser tratada también ella junto a él. Aunque la Biblia no lo menciona evidentemente, estas cosas eran muy públicas. Estas cosas no se podían esconder. La fuente de trabajo era destruida en un instante. ¿Qué pasa cuando te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa cuando en las cuestiones de trabajo te cuesta, ¿verdad?, bastante poder conseguir uno, por ejemplo? O cuando te están recortando el sueldo, o cuando te están quitando prestaciones de una manera injusta, o cuando el patrón te está extorsionando, o cuando te explotan, o cuando ya no tienes tiempo, ¿verdad?, en la noche ni siquiera de estar con tu familia, cuando en los trabajos en las grandes ciudades te transportas largas distancias y hay distractores y de verdad que hay pagos injustos. ¿Qué decirte yo de ese tema? Tú sabes bastante. Que es un tema que tensa, es un tema que frustra, es un tema tan complejo de jefes autoritarios, de personas que son malas en el mismo trabajo, de compañeros de trabajo muy desagradables. ¿Y qué decir cuando una persona tiene su sueldo y de repente se lo roban, o de repente lo malgasta, o de repente lo pierde, o lo que tú quieras? Es algo que tienta demasiado a la persona. Por eso es que Satanás no está jugando, sabe dónde tocar, sabe dónde aplicar. Dios le dijo
haz lo que tú creas conveniente, pero no toques su vida. Y entonces el que tomó la decisión fue Satanás sobre el trabajo. No es una casualidad que esto sea primeramente tocado. La verdad es que hay una frase aún en el mundo, dice que el trabajo es sagrado. La fuente de trabajo es importante. Pero vamos a ver qué es lo que siguió haciendo Satanás. Job capítulo 1, versículo 16, ¿cuál fue su estrategia? Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tremendo. Que de repente fuego de Dios, que tú entiendes que es de parte de Dios, cae del cielo y quema las ovejas. Primero fueron los bueyes, los asnos y ahora las ovejas y los pastores. ¿Qué representa esto? En lo cual Satanás tienta a Job, el sustento. Evidentemente, Dios permite todo esto, pero Satanás empieza a tentar en la cuestión del sustento. Voy a leerte una referencia, 7,000 ovejas, que son las que tenía Job, a $200 cada una, representa cerca de $1,750,000. Recordemos que las ovejas dan lana, dan leche, dan carne, son comestibles y aumentan su valor significativamente. Son animales útiles que representan el sustento, el alimento, que representan algo de lo cual yo no te tengo que decir porque tú lo has vivido. Si alguno de los presentes ha padecido hambre, o si tus hijos han padecido hambre, o si tu familia, o si tus seres queridos padecen hambre, eso conmociona el corazón, eso contrista, eso quebranta, y eso preocupa demasiado a un padre de familia. Y Satanás sabe y tienta en ese momento, en ese lugar. Por eso Satanás sabía que podía tentar a Job y podía tentar a su esposa y podía tentar a cualquier otro que estuviera cercano, pero el ataque iba preciso a Job. Estoy seguro que también a su esposa, porque ya no son dos, sino son uno solo. Lo que Dios ha unido nadie lo separe, son una sola carne. Tremendo. Cuando Satanás te susurra al oído, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está la bendición? Tienes problemas para lo más básico que es alimentarte. Yo quiero decirte que son tentaciones bastante grandes, que todos los días sufren no solamente nuestro país, sino muchos otros países. Pero no quedó ahí el ataque, no quedó ahí la tentación, no quedó ahí las mentiras que seguramente él le siguió hablando a Job. Versículo 17, Job capítulo 1, 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí titulamos lo más valioso materialmente hablando. Quiero decirte que si los bueyes, que si los asnos, que si las ovejas habían sido golpes significativos, es golpe tras golpe, es específico, es estratégico, no está puesto así en la Biblia porque sí. Al final en lo material está puesto los camellos, porque yo quiero recordarte que un camello no era cualquier cosa en ese tiempo. Quiero decirte que un camello era un animal tan preciado como al día de hoy. Era un animal no solamente de carga, sino era un animal tan preciado, tan preciado, que era el transporte de aquellos tiempos. Aquí vemos en la gráfica, 3,000 camellos a $300 cada uno, son cerca de $1,000,000 en nuestros tiempos. Los camellos sirven también como medio de transporte, lo que te decía, y para movilizar cargas, lo que los hace muy apreciados, mucho más allá de su precio, mucho más allá de un dinero, es la utilidad a largo plazo también. Si algo materialmente faltaba, si algo materialmente le podía doler a alguien o algo en ese tiempo, eran los camellos. Piensa en lo que materialmente tienes.
y tiene más valor, más costo. Una casa tal vez te cuesta trabajo, toda la vida trabajar por ella. Un vehículo, joyas, un reloj, un anillo, qué sé yo, alguna pertenencia, alguna reliquia, algo de valor sentimental que tu familia te heredó. Las tierras en nuestro país, esos pedazos de tierra porque la gente se mata, la gente de verdad se enfada con su familia, aún entre hermanos se pelean, entre primos. Para nuestro país es muy preciado y también para muchas otras culturas. La gente se mata por bienes materiales. Cuando es tocado un bien material te duele, cuando te roban un vehículo, cuando te asaltan la casa, cuando te saquean o cuando simplemente en la calle te roban. ¿Cuán tentado estás a decir, Dios, ¿dónde estás? El diablo lo sabe. El diablo tienta en donde más te duele. Es lo mismo que te roben $1 a que te roben 100,000 pesos. No es lo mismo que pierdas un juguete a que pierdas un bien material enorme. ¿Sabes? Satanás sabe todo esto. Y está plasmado aquí en la historia. Pero a veces no leemos con detenimiento en qué cosas seguramente Satanás empezó a susurrarle al oído a Job. Mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su bondad? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su protección? ¿Dónde está su cuidado? Pero no iba a quedar ahí el ataque de Satanás. Tú y yo lo sabemos muy bien. Entró a un plano que es un plano del cual yo te digo con sinceridad, pocos justos inclusive soportan. Porque una cosa es que seas afectado en lo material, pero aún en el mundo se dice, mira, lo material viene y va. Cuando te asaltan, yo he escuchado a mucha gente que te dicen, lo material viene y va. Yo lo digo y como un ejemplo para darle gloria a Dios, hace años nos robaron una camioneta. Y el del seguro, una persona inconversa, totalmente inconversa, nos dijo, mire, le robaron de la manera mejor que se puede robar, si se puede llamar de alguna manera. Le robaron sin violencia. Estaba su vehículo estacionado y a la mañana siguiente no apareció. No hubo heridos, no lastimaron a su esposa, no le espantaron a usted, no pasa nada. Aún así te duele y aún así lo lamentas. Pero Dios nos dio en aquella ocasión un texto que dice que el despojo de nuestros bienes sufrimos con gozo. Bueno, eso lo puede hacer alguien que es cristiano y con la ayuda de Dios, pero no es sencillo. No es realmente sencillo. Pero aún en el mundo está esa frase, lo material viene y va, no se preocupe. Pero, ¿y la vida? Pero tu integridad, y aquí va un punto súper delicado, ¿y la integridad de los que tú más amas? La integridad de tu esposa, la integridad de tu esposo, la integridad de tus hijos, la integridad de los más cercanos, de los que amas. Satanás entonces tentó tratando de trastornar la armonía familiar, versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, problema tras problema, dolor tras dolor, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Qué tremendo. Qué tremendo solamente pensar esto. Si lo lees aquí el libro de Job, dices que es difícil, pero si lo aplicaras a tu vida, a tus hijos. Yo he escuchado padres que dicen, prefiero morirme yo, pero que no se mueran mis hijos, que no les pase nada. Ese es el sentir de un verdadero padre y madre que aman a sus hijos. Y aquí de repente no muere uno, no mueren dos, no mueren 5, mueren todos. Los 10 hijos de Job. Qué momento tan difícil. Yo lo leo y me estremezco, amado. Te digo, te soy sincero, yo lo leo y me estremezco y digo, Señor, qué prueba tan difícil para Job. Y tú te pones en sus zapatos y tú te preguntas, ¿y qué será de mí? Pero muchas veces es Satanás. Sí, amado, muchas veces es Satanás.
que te preocupa con los hijos, que te preocupa con la familia, que te preocupa con los que tú más amas, que te quiere robar la paz, que quiere que dejes de ver a Cristo y su bendición y su presencia. No es sencillo lo que te estoy diciendo. Perder a un ser querido, perder a un ser cercano, no es cosa fácil. Aún los que lo hemos vivido, no puedes compararte con otra persona porque cada quien siente de una manera distinta. Quiero seguir con el relato, Job capítulo 2, versículo 1. ¿Qué pasó? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás otra vez se mezcló, vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, aunque lo material se lo quité, porque Dios es el que lo quitó. Aunque Dios quitó todo lo material, aunque Dios permitió todas esas cosas con un propósito que todavía no entendía Job y que todavía tú y yo tal vez no lo entendemos con claridad, pero espero con la ayuda de Dios lo podamos entender y pueda brillar para que Dios sea exaltado. Y Satanás se ha desenmascarado y arruinado el día de hoy en medio de nosotros, porque seguramente tú has pasado cuestiones dolorosas y las seguirás pasando en esta tierra, y serán ocasiones en que Satanás ocupará para destruirte completamente, para apartarte del camino de Dios y para que digas, sí, Dios es malo, Dios es malo, Dios no es justo, y de esa manera Satanás cobre ventaja en tu corazón. El propósito de Dios era grande. Tú no pienses nunca que a Dios no le dolió nada de esas cosas que Él permitió en la vida de Job. No te atrevas a pensar, no le creas a Satanás que a Dios no le duele el dolor del ser humano. ¿Por qué lo permite? Mucha gente incrédula y atea lo menciona. ¿Y por qué permitió que me hicieran eso en la infancia? ¿Por qué permitió que tuviera pobreza? ¿Por qué permitió esto o aquello? Y la gente se amarga contra Dios, amado. Se amarga contra Dios. Ten cuidado. Satanás, logrando que alguien se amargue contra Dios, ya ganó bastante. Te puedes amargar contra una persona y la perdonas con más facilidad, pero amárgate contra Dios, que es el que te puede perdonar los pecados. ¿Quién te puede ayudar? Por eso es una de las estrategias más ruines de Satanás, utilizar el dolor, utilizar el sufrimiento para amargar a la persona contra Dios. Pero no paraba ahí lo que estaba ocurriendo en la vida de Job. Y entonces respondiendo Satanás, versículo 4, le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano. Sí, es Dios quien estaba permitiendo todo eso, es Dios quien estaba teniendo control de todo aquello, pero estaba permitiendo, dando autoridad por un instante a Satanás. Y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra vez tú puedes decir, entonces ¿Dios le obedece a Satanás? No, el propósito final era mayor que el dolor temporal, que el dolor presente, que la problemática y la situación actual. Así fue con Job, y así es contigo y también conmigo. Versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Yo quiero decirte que este tipo de enfermedad, si tú lo aíslas de toda la problemática anterior que tuvo, tal vez hubiese sido algo más llevadero.
pero una enfermedad en tal condición de miseria, al haber perdido todo materialmente hablando, al haber perdido la fuente de trabajo, al haber perdido todo lo más valioso económicamente hablando y lo más importante, al haber perdido la armonía familiar, el equilibrio familiar a todos sus hijos, era algo tremendo. Y en medio de eso, esta enfermedad fue algo que de verdad debió haber tentado demasiado a Job. Y cuando estás en el momento más complicado y cuando estás en el momento más frágil, yo puedo decir que este versículo 9 representa de las cosas que más le habrán dolido a Job cuando lo lastimó la persona más cercana a él. Entonces le dijo su mujer, sí, su esposa, aún retienes tu integridad. Yo quiero hacer una pausa y quiero interpretar este pasaje, quiero dar una opinión acerca de este pasaje. Seguramente es que al preguntar ella, ¿aún retienes tu integridad? Es que ella ya la había perdido hace mucho tiempo. Su fe, su confianza, su compromiso con Dios. Esta persona ya no estaba viendo a Dios, me refiero a su mujer de Job. Y está tentándolo, está siendo un instrumento más de Satanás para decir, no, ya, olvídate de Dios, reniega de Dios, olvídate de Él y de su amor y su misericordia. Y tantas mentiras que Satanás empieza a decir en ese instante. Es el mismo Satanás, dime si no, cuando dice estas palabras, maldice a Dios. No solamente reniégalo, no solamente dale la espalda, maldice a Dios y muérete. Acuérdate que Él es el que viene a robar, a matar y a destruir. Estas palabras no pueden venir de Dios. Qué difícil es cuando nos lastiman los más cercanos. Qué difícil es cuando nos falla la gente a la cual depositamos en algún momento nuestra confianza. Qué difícil es si nos sentimos por un instante tal vez como Jesús se sintió con aquellos que le abandonaron aquella noche o con aquel que le entregó y le vendió por unas piezas de plata, con ese que estaba cercano, con ese que caminó 3 años y medio, con ese que le dijo amigo, con un beso me entregas. Me refiero a Cristo, cómo es traicionado. Cristo, cómo realmente es atormentado, aún por los más cercanos. Y no solamente eso, cuando no nos entiende nadie humanamente hablando, porque luego llegan 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Y toda la historia es tremendísima cuando puedas leer y estudiar este libro de Job. Te lo recomiendo. Dios te va a hablar abundantemente. Pero estos 3 intentando ayudarle, lo hunden, lo confunden, lo perturban, no le dejan ver lo que tiene que ver, no dejan que Dios le hable lo que le quiere hablar. Hay un momento cuando no nos entiende nadie. Y cuando tienes un problema y vas con un amigo, un hermano y no me entiende, puedes ir con el pastor de la iglesia, no me entiende, puedes ir con un consejero, no me entiende, el psicólogo no me entiende, nadie me entiende. ¿De verdad? Nadie te entiende, humanamente hablando. Y aunque tú sabes que Dios sí te entiende, la tentación de Satanás es puesta en ese instante, preciso instante, donde estás más debilitado. Y viene la pregunta, una pregunta que Satanás siempre ha plantado en la mente de las personas, cristianos y no cristianos. Y la pregunta es, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios tanta maldad? ¿Por qué permite Dios todo lo que no es adecuado, todo lo que no es correcto de alguna manera hablando? Hay 4 variantes que el día de hoy quiero mencionar nada más para que tú puedas entender. Voy a sustentarlo con un texto en la Escritura, pero estas 4 variantes van a aparecer en pantalla. Hay justos que les va bien temporalmente. Hay justos que sufren demasiado en esta vida, es la otra variante. Y por otro lado hay impíos que les va bien en esta vida, materialmente. Y hay impíos que les va muy mal en esta vida. Son los 4 tipos de personas. Pero el texto de Eclesiastés capítulo 9, versículo 2, de una manera magistral lo explica todo. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío.
al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. ¿Qué es lo que te quiere decir este pasaje de la Escritura? No importa la condición, si es justo o injusto, un mismo acontecimiento le puede suceder a las dos personas. Pero eso no quiere decir que Dios se ha apartado o que Dios se ha alejado. ¿Sabes? Satanás es tan cruel en esto que muchas personas, yo he visto, gente cristiana, gente consagrada, gente que ha dedicado su vida a Dios, vuelve atrás. Al caer en esta gran mentira del sufrimiento, el dolor, mal enfocado, mal ubicado, mal entregado o no entregado a Dios, o entregado a medias y dice, Dios, descanso en ti, pero no descansa completamente en Dios. Y deja de confiar en la benevolencia de Dios, deja de confiar en la bondad de Dios, en el corazón puro de Dios. Yo quiero leer la reacción del justo Job ante el dolor en 2 versículos de la Escritura. Job capítulo 1, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza porque sí le dolió. Sí le dolió, sí le afectó cuando todo lo material y su familia estuvieron fuera de su mano. Y Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Seguramente lloró bastante, pero también adoró y le dio gloria a Dios. Adorar es reconocer a Dios. Reconocer a Dios, ¿qué más puedes hacer en ese instante? O blasfemar a Dios, o amargarte contra Dios, o adorar a Dios y reconocer, no entiendo, no sé por qué ocurren las cosas, no sé por qué pasó esto en la infancia, no sé por qué pasa esto en este momento, no sé por qué pasa en mi matrimonio esta situación, no sé muchas cosas, no tengo muchas respuestas, pero sí sé que tú te mereces la honra y la gloria de Dios. Esa fue la actitud de integridad de Job. Y Job capítulo 2, versículo 10, él le dijo a su mujer, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Pues la frase de Job, ¿verdad? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es precioso entender cómo la integridad es retenida cuando una persona está viendo a Dios. Yo quiero decirte que el justo aprende en el dolor. El justo aprende en el dolor. Job capítulo 42, versículo 1, al final en su experiencia, Job, dice la Escritura, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué podemos ver en este pasaje tan precioso? Una revelación mayor, una gloria mayor. Y algo muy precioso que viene en la Escritura, te lo quiero leer. Job capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, o sea, lo doble, 6,000 camellos, lo doble, 1,000 yuntas de bueyes, lo doble, y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Qué precioso es nuestro Dios, porque Dios le recompensó, porque Dios le ayudó. ¿Sabes? Muchos de nosotros no recibiremos en la tierra
las respuestas a nuestras preguntas. Muchos de nosotros no recibiremos en la tierra la consolación a nuestras lágrimas. Pero muchos de nosotros sí podemos creer algo el día de hoy, que Dios un día enjugará toda lágrima y en el cielo, y que tendremos respuesta a muchas preguntas, porque sabemos que Dios tiene un propósito mayor. ¿Sabes cuál es el propósito mayor? Que Dios fuera glorificado, que Job le conociera de una manera más cercana y avergonzar nuevamente a Satanás delante de todos sus hijos. Y no solamente delante de todos sus hijos, sino delante de toda persona que leyera la Escritura en esta porción y que entendiera que Dios siempre gana y que el diablo siempre pierde y que el diablo no tiene parte ni suerte en su pueblo, en el pueblo de Dios, y que el diablo no tiene potestad sobre los hijos de Dios, más lo que Dios permite. Y que el diablo puede tentarnos de muchas maneras y nos va a tratar de engañar de muchas maneras, pero Dios siempre saldrá al encuentro y dirá: yo te amo, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque no sepas lo que estoy haciendo, en este momento en tu vida, yo siempre voy a estar contigo. Por eso en la Escritura se repite tantas veces la palabra no temas. Dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Es Dios el que está con nosotros. Es el que está en tu persona y en la mía. Qué precioso entender que así como Job sufrió, también sufrió nuestro Maestro. Mateo capítulo 26, versículo 37, con esto estamos terminando la enseñanza. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, en el dolor, en el sufrimiento. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué tan triste? Hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Necesitaba también, aún como ser humano, la ayuda de sus amigos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, pidiendo la ayuda que es mayor, que es la del Padre, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos hemos dicho: Señor, este dolor es insoportable, este sufrimiento es difícil, es muy complicado llevarlo, esta angustia que quebranta el corazón? ¿Cuántos de nosotros lo hemos mencionado como cristianos o como gente que está buscando a Dios? Pero podremos decir como Jesús: Padre, no se haga nuestra voluntad, no se haga como yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo sí sé lo que yo quiero. Yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, yo no quiero estar en angustia, yo no quiero estar muy triste. Pero no es lo que yo quiera, es lo que Dios permita. Claro, también nadie va a decir: yo quiero estar muy triste, yo quiero estar sufriendo, yo quiero estar angustiado. Pues nadie quiere estar así. ¿Sabes? Este es el hombre que más ha sufrido. Tú lo sabes por la Escritura. Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabes por qué hizo todo esto? Por amor. Por amor, y por decirte el día de hoy que de esta manera él venció y humilló a Satanás por toda la eternidad. Satanás ya perdió. Y Satanás quiere engañar a los presentes en esta estrategia tan ruin, tan cruel, que es el dolor y el sufrimiento humano. Pero Dios ya llevó todo ese sufrimiento en la cruz del Calvario y descargó toda la ira en Jesucristo para que tú y yo podamos ser libres el día de hoy. No solamente libres en el pecado, sino aún en el dolor y en el sufrimiento, estar libres y saber: esto es temporal, esto es momentáneo, la enfermedad, el dolor, la muerte física, la primer muerte.
Pero viene algo adelante para aquel que cree, para aquel que sabe que Dios es real, que Dios existe, que Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva, que Dios tiene preparado un lugar muy especial para todos los presentes, si nosotros queremos tomar de su mano la salvación, esta bendición de poder caminar con Él todos los días en esta tierra y también en la vida que sigue. Termino con este pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, nadie lo obligó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo sabía el padecimiento. Nuestro Señor Jesucristo sabía de antemano el dolor, se había profetizado hasta la muerte en la cual Él iba a tener y cómo iba a sufrir, pero aún así en el momento de dolor fue fortalecido por Dios. Yo no sé qué estés atravesando el día de hoy, qué problema, qué situación económica, de trabajo, de salud, de enfermedad personal o algún familiar, porque a veces nos daña más lo que le pasa a la familia que lo que nos pasa a nosotros mismos. Yo no sé qué te aflija, que Satanás te esté robando la paz, en que Satanás te quiera engañar, en que Satanás te quiera provocar dolor. Pero lo que te puedo decir es que Jesús te puede ayudar. Porque Jesús ha sido puesto por sobre todo nombre para que el día de hoy tú y yo podamos alabar y glorificar su nombre. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos, por favor. Y así con tus ojos cerrados, tú escuches este canto y tú entiendas que Jesús ya venció. Que tú entiendas que Jesús ya derrotó al enemigo. Que tú entiendas que Jesús es grandemente glorificado y que cualquier estrategia del enemigo en este punto o en cualquier punto es desechada cuando tú le pides ayuda a Dios. No hay situación tan difícil que Dios no pueda ayudarte. Dios ha vencido con poder y con autoridad. Ha ganado ya el Rey, ha ganado ya Jesucristo. Ha sido avergonzado el enemigo públicamente en la cruz del Calvario. El mayor dolor y agonía dio la posibilidad de vida eterna para todos los presentes. Y dice su palabra que en la cruz Él llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. Él sufrió y se humilló de manera voluntaria por ti y por mí. Tú puedes el día de hoy depender de Él. Aquí está Jesús. Si quieres ponerte de pie, vamos a entonar este cántico. Si quieres estar en tu lugar, puedes estar en tu lugar también. Hay libertad. Aquí está el Espíritu de Dios.
Señor. Llevaste todo nuestro dolor, Jesús. Tú has vencido a Satanás con poder y con autoridad. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos porque has vencido, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Cristo. Que has vencido al pecado, has vencido la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro, tu victoria? Aún me es olvida la muerte, Señor. Aún vale la enfermedad, el dolor, el sufrimiento momentáneo, Señor. Tu gloria es eterna, Jesús. Lo que tú nos prometes, Señor, es una vida eterna. Padre, gracias. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por todo, Señor. Aún en el dolor nos acercamos y dependemos más de ti, Señor Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres real en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque ninguno que cree en ti será avergonzado, Señor. Te damos gracias el día de hoy por tu presencia, tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. Aún te rogamos que nos fortalezcas en casa, que nos sigas hablando. Queremos ver tu rostro resplandecer, Señor. Gracias por tu presencia, Señor Jesús. Que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. De cada uno de los que estamos aquí, también de nuestras familias, Señor. Gracias, Padre. Porque nada se escapa de tu mano, Señor. Muchas gracias, Señor. Como dice ese cántico, Señor, no dará tu pie el resbaladero, Señor. Ni se dormirá aquel que te guarda. Es un salmo, Señor. Padre, lo que nos hace entender es que tú tienes cuidado de todas las cosas, Señor. Y aún lo que permites sea para tu gloria, Señor. Porque tu gloria está por encima de todos nosotros, Señor. Tu nombre es más importante que cualquiera de los que estamos aquí, Señor. Sean cumplidos tus propósitos eternos, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús.